Hoy vamos a estar trabajando con la parte de autómatas finitos deterministas, pero antes vamos a, en este caso, definir algunos puntos importantes. Número uno, un autómata finito determinista es considerado una quíntupla. ¿Qué significa esto? De cierta manera, un autómata finito va a estar compuesto por un conjunto de estados, un alfabeto, ¿verdad? Ese alfabeto, pues prácticamente van a ser nuestros símbolos de entrada. Pueden ser tantos valores numéricos como en este caso alfanuméricos. También podríamos utilizar símbolos, en este caso como parte de nuestro alfabeto finito de entrada. Si ustedes recordarán, en base a la investigación que realizaron, pues un alfabeto podemos considerarlo como un conjunto finito no vacío, donde en este caso sus elementos se les va a llamar símbolos. Normalmente el alfabeto dentro de la parte de lenguajes formales y también la parte de autómatas finitos deterministas y no deterministas, pues va a utilizar el signo de sigma para su representación. Entonces nosotros dentro de ese alfabeto podemos venir y generar en este caso una cadena o palabra. Y esa cadena o palabra pues la vamos a considerar como una sucesión, en este caso de finita de elementos que pertenecen al alfabeto. Entonces ahí ya tenemos dos términos. Tenemos la parte de la definición de alfabeto y la parte de la definición de cadena. También tenemos que considerar que un alfabeto en este caso puede aceptar en su momento la cadena vacía. Y esa cadena vacía la vamos a designar con la letra griega, en este caso sigma, ¿verdad? Ya que la cadena vacía como tal es parte también de las cadenas en este caso, de entrada o los símbolos de entrada específicamente dentro de nuestro alfabeto. Eso también debemos tomarlo en consideración. Prácticamente la cadena vacía es muy similar al símbolo del conjunto vacío. Tenemos que tomar en consideración eso cuando lo veamos en este caso en diferentes bibliografías. Voy a compartirles un momento esta pantalla. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir esto. Puedo venir y decir que yo tengo un alfabeto y ese alfabeto, en este caso, va a estar formado por A y B. Este es mi alfabeto, ¿sí? Y mis variables de entrada son A y B. Entonces, prácticamente, yo con ese alfabeto puedo formar un conjunto finito, en este caso, de cadenas o palabras que acepte ese alfabeto como tal. Por ejemplo, puedo formar combinaciones, ¿verdad? Puedo tener combinaciones de A, B, ¿verdad? Por ejemplo, A, B, A. Puedo tener combinaciones de varias A y una B, por ejemplo. O en este caso, ABA, otra B, otra A y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué estas puedo considerar las cadenas que forman parte de ese alfabeto? Porque cumplen la condición de utilizar específicamente las letras del alfabeto como tal. Entonces, eso es para nosotros los símbolos que van a pertenecer o que han sido formados, en este caso, las cadenas que han sido formadas de acuerdo al alfabeto que nos están proponiendo. Otro ejemplo, ustedes pueden tener en este caso como alfabeto el 0 y el 1, ¿verdad? Entonces prácticamente el 0 y 1 es como que nosotros estuviéramos representando prácticamente el sistema binario. Y sobre ese alfabeto nosotros podemos tener también secuencias finitas de ceros y unos. Y en este caso tenemos que ver si son aceptados por parte del alfabeto o qué combinaciones en este caso puedo formar de acuerdo a las variables de entrada del alfabeto. Puedo tener, por ejemplo, 001, 1011
o un 00100100001. Por ejemplo, todas estas serían prácticamente cadenas aceptadas por el alfabeto que yo estoy incorporando. Y así sucesivamente yo puedo venir y tener un conjunto o conjuntos diferentes de alfabetos y formar las diferentes combinaciones, en este caso, que nos permitirían representar el alfabeto como tal, o palabras en este caso que podrían ser aceptadas por el alfabeto como tal. Teniendo el alfabeto también como base, esto nos va a servir a nosotros también para poder trabajar con la parte de los autómatas deterministas, autómatas no deterministas, y es parte del trabajo que vamos a ir realizando. En su momento también vamos a tener que nosotros podemos encontrar diferentes formas representativas, en este caso, para lo que son los alfabetos. Tal vez en alguna bibliografía ustedes lo van a encontrar con el signo de sigma, pero también encontramos este otro símbolo. A ver si me sale bien, más o menos este otro símbolo que representa en este caso el alfabeto. También van a encontrar en su momento sigma y asterisco, que nos va a representar prácticamente un conjunto de cadenas que pueden formarse en este caso con los símbolos del alfabeto, es decir, X cantidad de, en este caso, de cadenas que pueden estar representadas por diferentes alfabetos. Entonces, también en este caso, lambda va a representarnos lo que es la cadena vacía, o lo que en su momento les decía que era como compararlo con el conjunto vacío en operaciones de conjunto. Sin embargo, recuerden que sigma va a representar nuestra cadena vacía cuando estemos trabajando con la parte de autómatas. Este como tal prácticamente es como que si yo viniera y representara esto. Es decir, que este me va a aceptar cualquier conjunto de alfabetos o cadenas. Desde el vacío, ¿verdad? Hasta X cantidad de letras o conjuntos o combinaciones de letras y así sucesivamente. Entonces, este es prácticamente como si estuviéramos hablando de un alfabeto infinito, ¿verdad? Esas son situaciones que nosotros debemos ver. En su momento también, ustedes creo que leyeron la parte donde hablaba sobre algunas operaciones que se pueden trabajar con los alfabetos y las cadenas que aceptan los alfabetos. Puede ser la concatenación, en este caso, la parte de la potencia, de establecer la longitud de una cadena, por ejemplo, la reflexión o inversa de una cadena, subcadenas, prefijos. Entonces, todas esas son diferentes operaciones que nosotros podemos trabajar específicamente con lenguajes formales. Otra definición ahí que nosotros debemos conocer es la parte del lenguaje como tal, un lenguaje. Entonces, vamos a tener un lenguaje sobre un alfabeto o X conjuntos, en este caso de alfabetos. Es decir, que un lenguaje va a estar contenido en el alfabeto como tal. Entonces, nosotros podemos venir y a partir de un lenguaje, en este caso, formar diferentes combinaciones de cadenas que pertenezcan al alfabeto como tal. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen ustedes que ustedes tienen este alfabeto. El alfabeto va a estar formado por ABC y yo puedo establecer un lenguaje a partir de ese alfabeto. Entonces mi lenguaje va a ser igual al conjunto de estas palabras. ABA, por ejemplo, y podría escribir ACA, por ejemplo. Entonces esto de acá representaría el lenguaje formado a partir del alfabeto que me dieron previamente. Tendríamos nosotros nuestro alfabeto y a partir del alfabeto puedo venir yo y generar un lenguaje, ¿verdad? Y ese lenguaje va a estar formado por un conjunto de palabras. La letra A, ABA, ACA y cualquier combinación en este caso que yo pueda tener a partir de ese alfabeto. Entonces, eso lo debo tomar en consideración cuando yo esté trabajando con, en este caso, la parte
los alfabetos y los lenguajes. Por ejemplo, si me dieran el alfabeto, en este caso, el alfabeto que representa los binarios, como lo había mencionado antes. Entonces mi lenguaje en este caso va a ser todas aquellas cadenas que forman parte, en este caso, del alfabeto, es decir, todas esas secuencias binarias prácticamente. Puedo tener 0, 1 o el mismo 0, 0, 1, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Todas estas son cadenas que forman el lenguaje que pertenecen al alfabeto como tal. Bueno, pero eso es ahí en cuanto a la parte de una explicación previa de la parte de lo que es una quíntupla dentro de un autómata finito determinista. Entonces recordemos, el autómata finito determinista en este caso tiene un conjunto finito de estados. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4 estados, todo dependerá del problema, en este caso que me estén mencionando. El conjunto, o en este caso el alfabeto finito y los símbolos de entrada, ya sabemos que tenemos un alfabeto de símbolos, pero a la vez ese conjunto de símbolos puede pertenecer a un lenguaje. Es decir, un lenguaje está contenido dentro de un alfabeto. Tengo que definir un estado inicial dentro de mi autómata finito determinista y también debo definir en este caso mi estado final o estados finales, porque puedo tener en este caso 1, 2 o más estados de aceptación. Eso también debo considerarlo. Y delta, en este caso, que es mi función de transición, normalmente está formada por un estado y un símbolo de entrada que me va a permitir movilizarme hacia otro estado. Esa es la función de transición dentro de la parte de los autómatas finitos deterministas. Y aquí lo explico con esta diapositiva. Tengo la transición, por ejemplo, S1. S1 va a pasar al estado S2 con la variable de entrada A, por ejemplo. Entonces, es decir, cuando ingrese una A, del estado 1 pasa al estado 2. Y eso es lo que representa la función de transición. Y aquí hay una forma de leerlo. Si aquí dice en el estado S1 teniendo de entrada A, moverse al estado S2, lo que les acabo de decir. Aquí hay unos grafos en este caso que nos permiten a nosotros pues poder definir los elementos gráficos prácticamente para los autómatas finitos. Un círculo representa un estado, el círculo y la flechita, podríamos decirlo, del lado izquierdo representa mi estado inicial. El estado de aceptación son dos círculos prácticamente. Y la transición pues es la línea y la variable de entrada. Ahorita lo voy a ir explicando un poquito más detallado para que ustedes vayan comprendiendo. Aquí hay un ejemplo. Dice, se tiene el alfabeto y está sigma y 0 y 1. Es el conjunto de binarios prácticamente. Dibuje un autómata finito que acepte la cadena 1. Y ahí nos dan el dibujo. Pero ahorita se los voy a explicar en este caso para que ustedes vayan viendo cómo es que se trabaja. Permítanme un momento. Disculpen, hay un poco la escritura, cuesta escribir un poquito aquí. Ahí está. Aquí me están dando dos estados prácticamente. Mi estado inicial, este sería, en este caso, mi estado inicial. Este sería mi estado inicial, ¿sí? Esto de acá sería la transición. Y esto sería el estado de aceptación. Bueno, eso es lo que debo conocer, son las partes prácticamente. El alfabeto que me están dando es equivalente a los binarios, ¿verdad? Ceros y unos.
Y me está diciendo que el problema como tal, que me acepte prácticamente la cadena de entrada de un 1. Eso es lo que me están diciendo. Esto es lo que debe aceptar, un 1. Si queremos analizarlo de esta manera, prácticamente aquí lo que me están diciendo con esto es que, por ejemplo, voy a borrar esto y voy a usar otro color. Yo tengo que venir acá y voy a estar en el estado Q, ¿verdad? Si yo ingreso un 1, automáticamente pasa al estado R. Y el estado R, como tiene este doble círculo, es mi estado de aceptación. Es decir, con un 1 va a venir y prácticamente me va a aceptar ese dato. Si yo ingreso un 0, el 0 no tiene razón en este caso de movimiento, no está aquí prácticamente como una variable de entrada, por lo tanto no lo aceptaría. Y también yo no puedo tener X cantidad de unos porque no lo aceptaría, ya que no hay un ciclo ahí dentro del mismo autómata para poder en este caso movilizarme. Una de las características que debemos considerar cuando estamos trabajando con autómatas deterministas o finitos deterministas en este caso es que eh, para cada variable de entrada solo puedo tener un único estado al que quiero avanzar o al que debo ir. Es decir, con una variable de entrada no puedo ir yo a diferentes estados, sino que solo puedo ir a uno solo. Esto es lo que diferencia un autómata finito determinista de uno no determinista. Si yo quiero hacer el desglose aquí, por ejemplo, mi quíntupla aquí estaría dividida de esta manera. Mi conjunto de estados, ¿verdad? Vamos a ponerle Q mayúscula. Mi conjunto de estados sería Q y R. Eso es mi conjunto de estados. Mi alfabeto sería prácticamente el 0 y el 1. Mi estado inicial, el Q0 o estado inicial, sería en este caso Q. Este representaría el estado inicial. Por ejemplo, mi función de transición, la función de transición normalmente con una F la puedo representar. Perdón, este es mi estado de aceptación, disculpen. Voy a borrar esto. O voy a dejar esto. Mi función de aceptación en este caso, o mi estado de aceptación, va a ser en este caso R. Este es mi estado de aceptación, R. Y mi función de transición son los movimientos que voy a hacer, en este caso, dentro de los diferentes estados. ¿Y qué función de transición puedo representar aquí? Pues simplemente esto. Aquí coloco delta. Delta, en este caso, cuando estoy en el estado Q con 1, ¿verdad? Esta se va a movilizar a R, al estado R, ¿verdad? Y aquí solo eso puedo hacer porque, por ejemplo, no tengo una variable de entrada 0. Ahora, si tuviera una variable de entrada 0, por ejemplo, entonces de Q con 0 no me muevo a ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué no me muevo a ningún lado? Porque simplemente la variable de entrada como tal no está. Entonces, por eso es que ese problema que planteaban ahí, donde aceptara solo el 1, se representa con este autómata determinista, porque la función de transición solo va a ser funcional cuando del estado Q, con la variable de entrada 1, yo me muevo al estado R, y ahí es donde yo voy a aceptar prácticamente la cadena. No puedo ingresar ceros, no puedo ingresar, en este caso, varios unos porque no los va a aceptar. Solo voy a limpiar un poquito esto y lo vamos a crear otro ejemplo. Imaginen ustedes que me dan el siguiente autómata. Vamos a ver. Voy a colocar aquí un estado Q0, por ejemplo. Aquí va a estar un estado Q1, ¿sí?
Y resulta que de Q0 a Q1 se mueve con el 1. Se queda en Q0 con el 0. Y aquí, este de acá va a ser mi estado de aceptación. Y aquí voy a colocar el 0 y el 1. Este es mi autómata en este momento. Número 1, aquí mi alfabeto. Yo ya sé que mi alfabeto en este caso está compuesto por los binarios 0 y 1. Ese es mi alfabeto. Mi estado inicial, yo ya sé que empieza en Q0. Ese es mi estado inicial. Y mi estado de aceptación en este caso es donde está el doble círculo, que sería el Q1. Bueno, ¿qué cadenas aceptaría este autómata? Pues es lo primero que vamos a empezar a definir. Vamos a generar nuestras funciones de transición y después vamos a crear nuestra tabla de transición para poder evaluar de mejor manera, en este caso, el movimiento que tiene el autómata y así poder evaluar manualmente las variables de entrada o en este caso nuestras cadenas de entrada. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, con la función de transición, aquí por ejemplo, mi estado inicial es Q0 y mi estado de aceptación, que lo voy a nombrar con la letra F, es Q1. Ese es mi estado de aceptación. Ahora veamos. Por ejemplo, vamos a cambiar de color aquí. Vamos a usar rojo. Cuando yo estoy en el estado, esta es mi función de transición. Cuando estoy en el estado Q0, ¿sí? Q0, y mi variable de entrada sea 0, ¿en dónde me quedo? Me quedo, si se dan cuenta aquí hay un bucle, ¿verdad? Me quedo en el mismo estado Q0. Muy bien, Q0. Con mi función de transición, cuando yo estoy en el estado Q0, con el 1, bueno, ¿qué pasa? Cuando yo le ingreso un 1, este va a pasar de Q0 a Q1. Entonces, ahí se desplazó a Q1. Entonces ya tengo ahí dos funciones de transición. Bueno, ahora ya estoy en Q1. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si estoy en Q1, perdón, y vengo yo y le agrego como variable de entrada el 1. Entonces esta se va a quedar en Q1, que es el estado de aceptación. Si yo trabajo la función de transición de Q1 con 0, pues me quedo en Q1. Y ahí estarían mis funciones de transición. Necesito yo un estado y una variable de entrada, ¿verdad? Que sería esta, para poderme desplazar a otro estado o quedarme en el mismo estado. Y eso es lo que me permite a mí ir identificando qué tipos de cadenas acepta ese autómata. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora, esto por ejemplo son mis funciones de transición. Ahora necesito trabajar con la tabla de transición. Bueno, entonces vamos a crear la tabla de transición. La tabla de transición prácticamente se forma por medio de una matriz, ¿sí? Vamos a generar una matriz ahí. Y resulta que esa matriz, de cierta manera, solo voy a reducir un poco esto, lo voy a movilizar, ahí estamos. Va a estar representada de esta manera. En las columnas voy a estar manejando las variables de entrada y en las filas voy a estar controlando, en este caso, mis estados Q0 y Q1. Aquí denoto mi estado inicial con la flechita y con un asterisco defino mi estado de aceptación. Bueno, veamos. Por ejemplo, aquí prácticamente es como que si estuviéramos representando en esta tablita las funciones de transición. Entonces miremos el esquema I del autómata. En Q0, cuando la variable de entrada sea 0, ¿hacia dónde se va? Bueno, simplemente se queda en el estado Q0. Cuando estoy en Q0, en el estado Q0,
y ingreso un 1, ¿verdad? Ingreso el 1, este se va al estado Q1. Cuando yo estoy en Q1 e ingreso 0, se queda en Q1. Quiere decir que ahí es un estado de aceptación, ¿sí? Y si estoy en Q1 e ingreso un 1, también es un estado de aceptación, se queda en Q1. Y esta sería mi tabla de transiciones, ¿ya? Esto que acabo de hacer es mi tabla de transiciones. Ahora verifiquemos, en este caso, qué cadenas podrían ser aceptadas. Por ejemplo, si yo coloco 0, ¿verdad? Porque está ahí el 0 como parte de Q0. Podría tener yo 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Podríamos evaluar esto. A ver, pues. Por ejemplo, ahí. Si yo estoy en Q0, fíjense, pues, estoy en el estado inicial. Estoy en el estado inicial y vine yo y, por ejemplo, ingresé un 0. Entonces, si yo le ingreso un 0 al estado inicial, este se va a quedar en Q0. ¿Verdad? Muy bien, sigo en Q0. Vengo yo, ingreso otro 0. Bueno, yo ya sé que me voy a quedar en Q0. Bueno, sigo en Q0. Pero ahora, ¿qué pasa si yo vengo e ingreso un 1? Resulta que con Q1 me paso al estado Q1. Entonces acá ya cambié de estado. Ahora estoy en Q1. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso un 0 ahí? Pues resulta que me quedo en Q1 y ahí estaría prácticamente generando una cadena de entrada válida para ese autómata. ¿Sí? Si yo tuviera otra cadena, en este caso, por ejemplo, voy a borrar esto un momento. Imaginen que tenemos otra cadena ahí. Un 0, 1, 0. O 0, 0, por ejemplo. Si yo analizo esa cadena, empiezo del estado inicial de nuevo, ¿sí? Ingreso un 0, pues me quedo en Q0. Si ingreso un 1, por ejemplo, bueno, con un 1 me paso al Q1. Ahora estoy en Q1. Fíjense que si yo ingresara un 0, 1 como cadena de entrada a ese autómata, me lo aceptaría también, porque automáticamente llegué al estado Q1 de aceptación. Por ejemplo, si estoy en el estado Q1 con 0, pues aquí prácticamente me quedo en Q1. Y lo mismo va a pasar con los otros, porque ya estoy en el estado Q1 y con 0 se va a quedar en ese mismo estado. Entonces, esta prácticamente sería otra cadena válida, ¿sí? ¿Cuál consideran que sería una cadena no válida para este autómata? La 000 no sería válida. Esta no sería válida porque se quedaría en el estado 0, no avanzaría. Y entonces así es como nosotros vamos comprobando prácticamente si las cadenas son válidas o no. Y esto es prácticamente lo que ustedes estaban, ¿cómo decirles? Programando, en este caso, cuando están aplicando la parte de regex, esto es lo que estaba haciendo, en pocas palabras. Estaba evaluando esas expresiones basados en una estructura similar a esto, pero ya internamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Ahora, aquí, por ejemplo, yo tengo dos estados y así sucesivamente puede ir aumentando, podemos tener 3 estados, 4 estados, X cantidad de estados, de tal manera que nosotros logremos dar con un conjunto, en este caso, un autómata finito determinista que pueda aceptar X cadenas o con X condiciones también. Imagínense ustedes que yo les dijera que modifiquemos este autómata para que me acepte como cadenas válidas aquellas que empiecen con 1. ¿Qué modificación debería hacerle yo a ese autómata ahí? Veamos.
Por ejemplo, del autómata original, ustedes podrían venir y hacer esto. Ahí quité el 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si quité el 0? El 0 ya no tendría razón de ser ahí. Entonces, este que está acá me va a aceptar, en este caso, cadenas que empiezan por 1. Es decir, estoy en el estado 0, ingreso un 1, automáticamente se va al estado de aceptación. Prácticamente el 1 me lo aceptaría como cadena válida. Pero si yo ingreso X cantidad de unos o X cantidad de 1 y 0, 0, 1, me lo aceptaría también. O un 1, 1, 1, 1, también me lo aceptaría, ¿verdad? Entonces ahí se cumple la condición de que ese autómata acepte, por ejemplo, aquellas cadenas que inician con un 1. Entonces, de esa forma voy haciendo yo o realizando en este caso modificaciones para que se vuelvan mucho más complejos los autómatas como tal. Sin embargo, esta es una forma para poderlo trabajar. Ya cuando queremos, o en este caso colocamos condiciones muy específicas, también debemos ver de qué manera ya empezamos a utilizar los autómatas no deterministas. Hay otra cuestión acá, de hecho, con la parte de los autómatas, yo puedo venir y retornar, ¿sí? Puedo retornar, pero debo tener cuidado. Por ejemplo, aquí ya tengo el 0 y el 1 en el mismo bucle, pero si, por ejemplo, yo borro el 0 y le digo que si ingresa un 1, un 0, por ejemplo, retorna. Fíjense bien, es decir, yo agrego un 1 y ingreso 0, con el 0 vuelvo a retornar al inicio. Entonces eso lo que me está diciendo es que con 0 no va a terminar la cadena, es decir que prácticamente aquí me aceptaría cadenas que inicien con 1 y que finalicen en 1. Miren cómo se modificó esto. Entonces de estas tres que coloqué aquí, esta sería aceptada. ¿Y cómo compruebo esto? Pues a través de mi tabla, en este caso, de mi tabla de transiciones, yo puedo ir evaluando esto. Voy a borrar un poco esto para poder hacer, en este caso, la tabla de transiciones de este nuevo autómata que acabamos de crear. Tenemos esta modificación prácticamente nueva que le hicimos a nuestro autómata finito determinista. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a venir y vamos a hacer algunos cambios ahí para poder ir trabajando, ¿verdad? Entonces ahí tengo el cambio que le hice a mi autómata finito determinista. Resulta que acá, por ejemplo, en este caso, tengo yo que con el 1 se queda en el estado de aceptación y con un 0 regresa a mi estado inicial. Esa es la modificación que hicimos. Revisemos nuestra función de transición en este caso. Vamos a ver. Entonces, la función de transición, de cierta manera, me facilita el poder observar el comportamiento, en este caso, de nuestro autómata de acuerdo a las transiciones con respecto a las variables de entrada en cuanto a los estados. Aquí tengo mi estado 0 o inicial, mi estado de aceptación es el 1. Le coloco aquí este guión o la flechita y el asterisco para definir el estado de aceptación. Vamos a usar otro color ahí para que se diferencie. Si estoy en 0, si estoy en el estado inicial 0, con 0, ahí no tengo nada. Entonces aquí este es como un vacío prácticamente, ¿verdad? O simplemente lo dejo en blanco, ¿verdad? Si estoy en el estado 0 con 1, paso al estado 1, ¿sí? Si estoy en el estado 1, fíjense bien, pues si estoy en el estado 1, con 1 me quedo en 1. Ahí finalizaría, ahí estaría mi estado de aceptación. Pero con 0 regresa al estado inicial o al estado 0. Entonces, veamos esto. Si yo ingreso la siguiente cadena, por ejemplo, yo ya sé que aquí esta cadena debe empezar con 1. 1,
1, 1, si lo evaluamos, esto prácticamente lo estaría aceptando mi autómata. Fíjense. Si ingreso 1 en el estado 0, con 1 se va a Q1. Y estando en Q1 con 1, se queda en Q1. Prácticamente esta sería una cadena de entrada válida. De hecho, yo puedo colocarle un nombre a esto y ahí es donde definimos lo del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje para esto sería el conjunto de las cadenas. O le podría dar un nombre si ustedes quieren a la variable. Ahí le puse L. Ahora venimos nosotros, por ejemplo, y ingresamos otra cadena que empieza con 1, 0, 1, 1. Fíjense, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a hacer la prueba de esta. Si yo estoy en el estado inicial e ingreso un 1, paso al estado Q1. Si estoy en el estado Q1, perdón, con 0, regreso al estado Q0 o el inicial. Si estoy en el estado inicial e ingreso un 1, me vuelvo a ir al estado Q1. Estando en el estado Q1 ingreso un 1, me quedo en el estado Q1. Esto prácticamente es aceptada. ¿Qué cadena no sería aceptada por este autómata? Por ejemplo, ustedes pueden hacer sus diferentes pruebas. Ahí no hay ningún problema. Si yo ingreso con 0, 0 o cualquiera que empiece con 0, en este caso 0, 1, ahí se quedaría. O si yo tengo una cadena que empieza con 1, ¿verdad? Y después tiene un 0, o sea, un 10, por decirlo así, esa no la aceptaría. O si tengo un 1, 0, 1, 1, pero después agrego un 0, prácticamente esa no la aceptaría. Y ahora, ¿por qué no lo acepta? Pues ahí es donde entra la función de transición. Estoy en el estado Q0, ingreso un 1. Bueno, yo ya sé que me voy a Q1. Aquí me voy a Q1. En Q1 ingreso un 0, regreso a Q0. Estando en Q0 ingreso un 1, me quedo en Q1. Vuelvo a ingresar un 1, me vuelvo a quedar en Q1. Pero si ingreso un 0, este me devuelve al Q0. Prácticamente regresé al estado inicial y no finalicé. Entonces quiere decir que esta cadena no es aceptada. Por lo tanto, esta tampoco y esta tampoco. Entonces, ¿qué cadenas acepta este autómata? Todas aquellas que inician con 1 y terminan en 1 prácticamente. Este sería el autómata para ese autómata, ¿verdad? O las cadenas que aceptaría ese autómata como tal. Bueno, pero ahora les voy a enseñar este pequeño software. Este software es el JFlap. Sirve para poder esquematizar los autómatas. Puede trabajar con, en este caso, máquinas de Turing, expresiones regulares, lenguajes, toda la parte de gramáticas, autómatas finitos deterministas, no deterministas, o sea, tiene variedad en este caso para poder trabajar. ¿Cómo lo usamos? Ahora veamos aquí, pues acá, por ejemplo, yo selecciono el icono estado y aquí voy a agregar los estados. Voy a agregar dos, que es el del ejemplo que estábamos trabajando. Si ustedes recordarán, el primer ejemplo me definía Q0 como estado inicial. Entonces le doy clic derecho. Perdón. Aquí sí tengo activo esto, me va a ir agregando estados. Para eliminarlo con la calaverita que está aquí, para poder cambiar en este caso y colocar las transiciones, uso la flechita que es el de transiciones. Por ejemplo, yo hago clic encima y lo arrastro hacia este. Me dice con qué variable de entrada se va a movilizar, con un 1. Esta fue la primera que hicimos. Muy bien.
Para dejar de ingresar las transiciones, presiono el icono acá del selector de la flecha y listo. Ahora, para poder establecer que este es un estado inicial, doy clic derecho y aquí defino que este es mi estado inicial. Clic derecho acá, estado final. ¿Sí? Si yo quiero corroborar el funcionamiento de me voy aquí a entrada y le doy, por ejemplo, Fast Room, es solo una entrada. Si ingreso el 1, presiono OK, me marca la transición y me dice en este caso que fue aceptada, ¿verdad? Aquí dice aceptado. Ahora, si ingreso otro, ingreso, por ejemplo, un 110, me tiene que decir que ha sido rechazado prácticamente. Sí. Ahora veamos esto. Tenemos más opciones. Tenemos múltiples corridas en este caso. Aquí, bueno, aquí hay unas. Ya tengo ingresadas unas. Simplemente le doy aquí abajo en correr las entradas. Y me dice que todas han sido rechazadas porque el único que acepta es el 1. Vuelvo a correr y miren, si se dan cuenta, aceptado. ¿Qué otra forma para poder trabajar tengo? Bueno, puedo cerrar esto y venir y aquí en Input siempre trabajar por medio de un paso a paso. Entrada, le doy 1. Ok. Y acá miren, presiono Step. Y entonces ahí va a ir prácticamente paso a paso indicándonos por qué estado se encuentra. Aquí miren, presioné Step y me dice que ya ha sido aceptado. ¿Por qué? Porque estoy en el estado 0, agrego un 1, se pasa al estado de aceptación. Y en el estado de aceptación ya no hay nada, ya no hay ninguna variable que pueda ingresar ahí. Entonces por eso es que el 11, por ejemplo, no lo aceptaría. Vamos a agregar el 11 para que ustedes vean. El paso a paso, ingreso 1, 1, le doy OK. Entonces miren, Step. Y ahí ya lo aceptó, pero si le vuelvo a dar Step, me marca con otro color indicándome que no lo aceptó porque simplemente en el estado Q1 ya no hay nada, solo aceptaría un vacío, ¿verdad? Porque ahí no hay nada. Entonces prácticamente este autómata solo me va a aceptar un 1 únicamente. Bueno, ahora hagámosle modificaciones. A ver, vamos a venir y le voy a agregar acá. Aquí voy a decirle que, por ejemplo, si yo ingreso un 0 que se quede en el estado 0, entonces puedo agregar X cantidad de ceros aquí. Con un 1 pasa al estado 1. En el estado 1, aquí puedo agregar un 0. Fíjense, por favor, aquí agréguenlos por separados. No vayan a colocar aquí 0,1, no se los va a aceptar. O no les va a funcionar bien. Aquí hay que agregar 2 veces la parte de las variables de entrada. Primero ingreso el 0, después vuelvo a hacer clic encima y agrego el 1. Entonces van a dar cuenta que aparece un 0 y un 1. Entonces las variables de entrada las va a reconocer de esa manera. Si quiero probar múltiples cadenas, pues me voy otra vez aquí, múltiples corridas, ¿verdad? Aquí están todas estas cadenas, vamos a ver cuáles acepta. Le doy correr y de hecho todas las acepta. ¿Por qué? Porque fíjense, pues aquí por ejemplo me va a aceptar cadenas que empiecen con un 0 por lo menos o muchos ceros y con 1 pasa al estado 1. Estando en el estado 1 me va a aceptar o muchos ceros para finalizar o muchos unos. Y si ustedes se dan cuenta acá, todas estas cumplen el esquema, por eso es que son aceptadas. Ahora, prácticamente, como son todas aceptadas, está difícil colocar una, no sé que utilice otro símbolo que no esté dentro del alfabeto y si no, lo aceptaría. Veamos ahora un paso a paso para aquí. Vamos a ingresar 1, 1, por ejemplo, 0, 0, 1. Le doy OK. Y vamos paso a paso aquí. Presiono Step. En este momento con el primer 1 está se pasó al Q1, ¿verdad? Presiono otra vez. En el Q1 con 1 se queda ahí.
Con 0 se queda ahí. Prácticamente ahí se va a quedar y llegamos al estado de aceptación. Y este nos lo va a dejar en verde, en celeste, perdón. Prácticamente aceptó la cadena. Vamos a probar otra. O vamos a modificar este autómata mejor porque este está aquí muy sencillo. Veamos acá. Vamos a quitar este. ¿Se recuerdan que habíamos quitado este? Este, por ejemplo, me va a aceptar todas aquellas cadenas que inicien con 1. Entonces, si yo vengo y utilizo el de varias corridas, hago el corrimiento y si se dan cuenta, me aceptó las primeras 3. De ahí la cuarta no la aceptó porque empezó en 0. La quinta sí. De ahí me rechazó las otras 2 que empezaron en 0. Entonces este sería un autómata que me acepta todas aquellas cadenas que empiezan con 1 y terminan en 0 o en 1. Si se dan cuenta.